La vida cotidiana y los fenómenos físicos aplican para cada circunstancia de la naturaleza. Por lo tanto, la termodinámica es una rama de la física que nos permite estudiar las transformaciones de la energía. Están directamente relacionados con el trabajo, presión, calor y temperatura. La termodinámica se originó en el siglo XIX, pero en el siglo XVIII James Watt logró construir la máquina de vapor que funcionaba a partir del vapor de agua, lo cual fue de gran impulso para la revolución industrial. Podemos relacionar con base a diferentes ramas de la ingeniería que actualmente la termodinámica puede tener varias aplicaciones en distintos campos. Ejemplo, la ingeniería agroecológica, donde a partir de la descomposición de la materia orgánica el calor es aprovechable en pilas de compostaje. Allí podemos obtener energía eléctrica, gracias al calor que produce la descomposición de la misma materia. Por otro lado, en la ingeniería civil, la máquina de vapor fue un inicio para la construcción de herramientas que permitían optimizar el trabajo pesado y reducir la mano de obra humana. Como objetivos tenemos identificar los conocimientos básicos adquiridos en las simulaciones PET con la máquina de vapor y su importancia en la vida profesional, demostrar los procesos termodinámicos que actúan en la máquina de vapor y cómo es su proceso matemático, y relacionar los conceptos adquiridos en los laboratorios realizados en los simuladores con el funcionamiento de la máquina de vapor. Una máquina termodinámica es un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica. La energía térmica o calorífica es la parte de energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio y se incrementa o disminuye por la transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo en procesos termodinámicos. En la máquina de vapor, esta energía térmica es transformada en energía mecánica. ¿Cómo funciona? En una caldera se echa el carbón y se prepara el fuego. El humo del fuego sale por la chimenea. Este fuego calienta el agua que comienza a emitir el vapor. El vapor sube por las tuberías con mucha fuerza y empuja el pistón hacia arriba y hacia abajo. Cuando se mueve el pistón, mueve también los mecanismos que empujan la rueda de transmisión. Esta rueda a su vez tiene tanta fuerza que transmite el movimiento a otros mecanismos y ruedas. Se pudo encontrar en el laboratorio número 1 es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, para poder así conseguir el equilibrio térmico entre ambos cuerpos. Existen 3 mecanismos de transferencia de calor: la conducción, transferencia de calor a través de un material; la convección, transferencia por acceso de un gas a un líquido; y la radiación, a través del calor mediante ondas. Varias partes de la máquina de calor están compuestas de aluminio, como es el pistón, ya que tiene la característica de aumentar rápidamente la temperatura. Para explicar la ley de los gases se puede recurrir a varios físicos que contribuyeron a esta ley, pero en este caso se tendrá en cuenta los estudios que realizó Gay-Lussac, que determina un volumen el cual se encuentra constante. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Todo esto explicado con la ecuación general de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Para relacionar la ley de Gay-Lussac con la máquina de vapor a un volumen constante, tenemos que cuando el pistón está a una temperatura alta, la presión es alta, mientras que por otro lado la temperatura es baja, la presión también disminuye. Se puede observar una relación directamente proporcional entre ambos. También pudimos observar la relación que existe en el laboratorio 2 con la ley de Boyle, donde pudimos observar a partir de los datos obtenidos la regresión que nos dio de manera potencial. Ahí pudimos observar que a mayor presión aplicada al gas, menor es su volumen, y a menor presión aplicada al gas, mayor es su volumen, lo que hace que la presión y el volumen sean magnitudes inversamente proporcionales. Pudimos observar que es un proceso isotérmico, como lo encontramos en el laboratorio en la parte número 2. Este es un proceso a temperatura constante donde participa un gas ideal y se expresa la presión en términos de volumen como se encuentra en la ecuación. Para este caso tendríamos dos casos generales. Si el gas se expande
el variable de volumen es positivo y el trabajo realizado por el gas es positivo. En el otro caso, si el gas es comprimido, el variable de volumen es negativo, lo que se puede interpretar como trabajo realizado sobre el gas. De esta forma, cuando se cambia la fuerza sobre el pistón, el volumen cambia de V1 a V1 ρ y el trabajo total realizado por el gas se puede expresar como trabajo en W elevada en W, que eso es igual a una integral de V1 a V2 por la presión por una derivada de volumen. La primera ley de la termodinámica, también conocida como principio de conservación de la energía, establece que si se realiza un trabajo sobre un sistema o si hay un intercambio de calor o de temperatura, la energía interna del sistema cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía del sistema interna queda como el calor añadido al sistema menos el trabajo efectuado por el sistema. En este caso de máquina térmica usan como fluido intermedio al vapor que recorre un ciclo completo en el cual se vaporiza, se condensa, absorbe calor, cede calor, se expande y se comprime. Este mismo fluido va pasando por diversos elementos de la instalación como lo son la caldera, sobrecalentador, cilindro, turbina, condensador, bomba de alimentación, economizador y elementos que pueden repetirse convenientemente para asegurar un mejor funcionamiento de la máquina. El ciclo debe ser reversible dado que la máquina térmica es reversible, como la máquina térmica debe recibir calor de la fuente caliente, que es el carbón, a fin de que dicha transferencia se realice en forma reversible durante el proceso en que recibe la cantidad de calor. El fluido intermedio debe encontrarse a la misma temperatura a que se encuentra la fuente que lo cede, dado que una transferencia de calor solo será reversible si el calor que cede y el calor que recibe están a la misma temperatura. Por ende, en este caso, en un momento en que se quema, el carbón cede calor por medio de ondas, llegando al tanque donde se encuentra el agua, haciendo que éste se transforme en vapor. El vapor se traslada por medio de un tubo hacia los pistones, generando más presión donde se encuentran los pistones para así empezar a generar el trabajo y generar energía. Luego ese vapor se vuelve a convertir en su estado inicial, que es líquido, pasando por unos tubos hasta llegar al tanque de refrigeración, donde este traslada ese vapor transformado para que llegue otra vez al tanque donde se encuentra el agua y este proceso sea un ciclo repetitivo. En la tercera parte de la práctica de laboratorio, en la parte número 2, encontramos que la máquina térmica utiliza varios procesos como lo son el isobárico, isotérmico e isocórico. En la parte isobárica el volumen varía pero la presión es constante, por ende su energía es igual a cero. Por otro lado, en la parte isotérmica es un cambio de presión versus el volumen, pero la temperatura es constante. Y por último, en isocórico es volumen constante, presión es igual, pero acá es algo diferente porque el trabajo es igual a cero, no hay variaciones en el volumen, por ende no hay trabajo. Este laboratorio nos ayuda a identificar que la termodinámica es una rama tan amplia que se puede observar en todos los fenómenos que suceden en la vida real. Por otro lado, es un estudio que enseña cómo la temperatura se transfiere del objeto más caliente al más frío y también viceversa. Como solíamos decir, en un caso del laboratorio, en el calorímetro se vertía agua fría y adicionalmente se ponía un objeto que era un sólido. Y evidenciábamos claramente que siempre había una transferencia de calor, uno perdía, el otro la ganaba, pero siempre la temperatura buscaba tener un comportamiento constante. Es indispensable la termodinámica y la aplicación en sus ramas de la ingeniería, como por ejemplo la ingeniería industrial, la ingeniería química, petroquímica y en otras en general, como la agronomía e incluso hasta la bacteriología, que estudia cómo las bacterias tienen determinado calor y pueden generar energía a partir de la acumulación de ellas mismas.